Buenas noches, mi nombre es Laura Bello, soy estudiante de entrenamiento deportivo de cuarto semestre. Mi proyecto de investigación habla sobre cómo se ven involucradas las emociones en los deportistas de rugby del Club Las Hazañas y en deportistas de patinaje de carrera del Club Deportivo Alexandra Viva. Bueno, inicialmente el trabajo muestra la evaluación psicológica que se le realizó a deportistas de rugby y a deportistas de patinaje de carrera. Básicamente, el objetivo principal es evaluar cómo pueden llegar a afectar estas emociones a los deportistas en la competición, en la preparación de en la preparación, perdón, en la preparación como tal, tanto a nivel precompetitivo como competitivo y postcompetitivo. Adentrándonos en los deportes como tal, bueno, hablamos de que el rugby es un deporte colectivo donde se hacen dos equipos de 15 jugadores, de los cuales se obtienen puntos llevando el balón a un lugar determinado del campo, con los pies o con las manos, y eso básicamente. Es un deporte que desarrolla bastante velocidad, potencia, fuerza, bastante fuerza, agilidad, y eso como tal. Eh, en el Club Las Hazañas se contaba con 18 integrantes, los cuales todos eran mayores de 18 años, mayores de edad. Y el patinaje decimos que es un deporte individual, donde su enfoque es tener control y estabilidad sobre los patines de línea. Y es igual, es un deporte muy completo, desarrolla velocidad, fuerza, sobre todo en el tren inferior, potencia, agilidad, destrezas motoras, flexibilidad. Es un deporte bastante completo. Bueno, y la escuela Alexandra Viva contaba con 80 deportistas, de los cuales se dividían en diferentes categorías como tal. Bueno, y entrando en el tema como tal, cuando hablamos de deporte, decimos que, bueno, sí, como que la solución, no, el propósito de la investigación era analizar y ayudar y saber cómo potenciar las diferentes emociones que afectan al rendimiento en estos deportistas. Entonces, bueno, tenemos básicamente tres emociones que son personalidad, motivación y ansiedad. Son las tres pilares para esta investigación. Bueno, sí, que nos ayudan como a saber cómo mejorar el rendimiento deportivo. Entonces, bueno, inicialmente tenemos como tal la motivación. La motivación la dividimos en dos tipos. Está la motivación intrínseca y la motivación extrínseca. Cuando hablamos de la motivación intrínseca, hablamos de que el deportista se automotiva, ya sea porque practicar la actividad o el deporte le da placer, o porque quiere satisfacer diferentes sensaciones con el deporte. Entonces, esa sería la motivación intrínseca. El deportista tiene su propia motivación, se da su propia motivación y se automotiva. Eso es todo. Y la motivación extrínseca es todo lo contrario. Se refiere a deportistas que necesitan y dependen de refuerzos que provienen del exterior para poder suplir su necesidad de entrenar y de competir como tal. Entonces, se agarran, sí, dependen de esos refuerzos que pueden ser becas, pueden ser trofeos, puede ser que le guste, que digan que es un deportista y ese tipo de cosas. Además, también puede ser que le guste que alguien le esté diciendo que haga y haga y haga
y de esa forma es la única forma que logra lo que quiere. Esa es la motivación extrínseca. Cuando hablamos de ansiedad, que es la segunda, bueno, la ansiedad es denominada como un estado negativo, sobre todo en el deporte, porque genera inseguridad y eso no es para nada benéfico en ningún deportista. Todos los deportistas sufren de ansiedad, nadie se salva, pero lo importante de la ansiedad es saber en qué momento se presenta y cómo actuar en ese momento. Entonces, bueno, decimos que en el rugby, un ejemplo podría ser que en el rugby es un deporte totalmente agresivo, es un deporte de mucha fuerza, por tanto y por ende agresivo. Bueno, varía totalmente, tiene cambios de ritmo, tiene cambios de velocidad. Y es importante que haya una preparación tanto psicológica como mental, sí, como este tipo de preparación que sea más conductual y no tan física, para que se pueda manejar en los diferentes momentos de situaciones que suceden en la preparación como tal. Eso básicamente, y para el rugby sería un ejemplo netamente para el rugby. Y hablando del patinaje, bueno, el patinaje igual. En el patinaje los deportistas están muy expuestos a tener caídas, muchos de ellos le tienen pavor a las caídas, a algunos les da miedo correr cuando hay pelotón, cuando hay muchos más deportistas les da más inseguridad, entonces por ende más ansiedad, y pues esto afecta significativamente el rendimiento deportivo como tal, y hay que saber cómo manejarlo. Entonces lo principal es combatir los miedos que tengan. Si es contra el pelotón, pues ponerlo a jugar con el pelotón y a que se pierda el miedo con el pelotón como tal. Y como tipsitos, como dijera, a lo que le tiene miedo, enfrentarlo para que en el momento del juego como tal, de entrar en competencia, no sienta esa presión. Tal vez la sienta, pero disminuya y trabajar mucho constantemente en eso como tal. Teniendo en cuenta también, digamos, lo que es jugar mucho con el propio cuerpo, ejercicios de propiocepción, entender también los cambios de ritmo y trabajar bastante en gestos técnicos. También nosotros como entrenadores, tener la iniciativa de saber cuándo es momento de entrar nuevamente para mejorar técnicas, gestos técnicos que le generen mucha más seguridad al deportista como tal. Bueno, los instrumentos que trabajamos fueron el inventario de ansiedad de Beck o BAI. Es un instrumento que nos ayuda a medir la ansiedad en adultos y en jóvenes, también adolescentes, desde los 13 años en adelante, para ser más específico. Bueno, es un cuestionario que, bueno, interpreta diferentes puntuaciones. Bueno, la puntuación es de 0 hasta 63 y los resultados son que cuando es de 0 a 21 quiere decir que la ansiedad es muy baja, de 22 a 35 la ansiedad es moderada y más de 36 la ansiedad es severa. Entonces eso como tal es
el inventario de ansiedad de Beck. El segundo que usamos es el test de ansiedad a la competición, que es el SCAT. Sí, bueno, es también un cuestionario eh, que, bueno, reconoce diferentes desafíos y metas a los que se encuentra la mente de un deportista y lo ayuda como a saber en qué momento se siente en la ansiedad. Este test es con base a la ansiedad y ayuda a medir la ansiedad, ¿sí? A qué tanto nivel de ansiedad tiene. Fueron esos dos los que usamos. Bueno, en el Club Deportivo Las Hazañas, como tal, hubo pues levemente, solamente 3 deportistas tenían ansiedad leve y el resto en absoluto, cero ansiedad. Es un grupo que se encuentra totalmente libre de ansiedad, por decirlo así, con mucha motivación. También se automotivaban y a su vez también el entrenador los motivaba bastante. Bueno, también tuvimos en cuenta que los deportistas del Club Alexandra Viva eran pues niñas, todavía no eran niñas de 8 a 13 años, entonces los niveles de ansiedad no eran altos porque lo hacían más como un deporte como un deporte como un pasatiempo y no era como con un objetivo fijo, sino era como más un pasatiempo. En cambio, los chicos del Club Las Hazañas de rugby tenían algunos un nivel de ansiedad más alto, pero estaban bien preparados para ese tipo de ansiedad, pero lo tenían más alto porque ellos ya tenían competencias, ya se asimilan al mundo real del deporte, entonces tienen un poco más de ansiedad, pero igual es leve y se ha trabajado bastante bien. El entrenador la ha sabido trabajar bastante bien. Cuando hablé con el entrenador, bueno, se detallaron sí algunas técnicas y métodos que él trabajaba con base a ese entrenamiento que él les tenía en la preparación física. Entonces él tenía un trabajo muy flexible y que lo adaptaba totalmente a los deportistas. Él tenía 2 fases que era pues métodos y técnicas como tal. Entonces él siempre marcaba objetivos, los tenía siempre con una meta fija. Entonces, y todo el tiempo también los motivaba, digamos, les recordaba todos los días a dónde tenían que llegar, cuál era su objetivo y los ayudaba siempre que veía fallas técnicas, los ayudaba a corregir, siempre los gestos técnicos eran impecables y los ayudaba a tener mejoras que los orientaban bastante al objetivo que había establecido. Él también, la segunda técnica que trabajaba era ejercicios de relajación al final de cada sesión de entrenamiento. Entonces, en cada final del entrenamiento se centraba en ejercicios de relajación que les permitía evitar lesiones. Y él también me hablaba de Jacobson, que suponía que la tensión muscular subjetiva provocaba tensión muscular
y pues la disminuía, o sea, la aumentaba y la disminuía, y eso evitaba constantemente la contracción del músculo y los mantenía relajados como tal. Y la tercera son técnicas de control y respiración. Él hacía mucha énfasis en la respiración, decía que si había buena respiración tanto antes de iniciar el entrenamiento como en el entrenamiento y como al finalizar el entrenamiento, iba a tener unos deportistas totalmente eficientes. Primordial era enseñarle a los deportistas a respirar. Lo hacía porque decía que el cerebro se oxigenaba mucho más, y pues hacía que el oxígeno llegara mucho más a los músculos y hubiera más energía, más potencia, más agilidad y todo este tipo de cuestiones fisiológicas que funcionaban eficientemente. Y ya, eso es todo. Bueno, las conclusiones, bueno, concluimos finalmente que, bueno, la psicología del deporte son dos ramas que van de la mano totalmente, y se tiene en cuenta que cuando los deportistas cuentan con un ambiente psicológico saludable, no solo cuando van a entrenar y entrenan y ya, no, sino que también se entre por una pequeña parte psicológica que también los va a mantener no solo físicamente sanos, sino también mentalmente sanos, y eso va a dar como resultado un rendimiento deportivo muy bueno, y pues obviamente las probabilidades de lograr los objetivos a nivel competitivo va a ser significativo y van a lograrlo todo junto con el deporte y con la psicología. Con base a lo que dije anteriormente de que en el Club Las Hazañas ya eran deportistas, por decirlo, profesionales, ya asisten a competencias, más en torno universitarias, sufren de ansiedad, les da ansiedad, pero ha sido muy bien manejada por el entrenador, entonces ha logrado un entrenamiento y como tal un soporte eficiente de los deportistas al entrar en competición. Y pues las niñas de Alexandra Viva, no había como tal resultados fijos, porque eran niñas que asistían y tenían este deporte como un pasatiempo, entonces no había ansiedad porque lo hacían como pasatiempo y no tenían esa tensión de competición, aún no saben qué es el tema de competición, entonces no entran en esa situación de tensión. Y ya, eso es todo, muchas gracias.